Bueno, son las 13 horas, 2 minutos. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Alejandro Olmos Gaona. Buen día, Alejandro. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bien, aunque vos sabés que me gustaría vivir en un país donde te hiciéramos preguntas sobre historia, por ejemplo, ¿no? La verdad que sí, pero lamentablemente nuestra historia es del martes de la semana pasada, que se cerró un acuerdo con los bonistas y a mucha gente no entendía por qué la gente de Macri y la gente de Alberto Fernández, es decir, la gente de Cristina y la gente de Rodríguez Larreta, todos festejaban. ¿Por qué festejaba Página 2 y festejaba Clarín? Y La Nación. Y La Nación. Entonces, claro, era como que hubiéramos ganado un campeonato del mundo o algo por el estilo. ¿Había motivos para festejar, Alejandro? Bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que, hay economistas que dicen que esto es una manera de tranquilizar los tres primeros años, y efectivamente, o sea, la deuda se patea para adelante, pero la deuda sigue por un lado. Por otro lado, si uno lo mira con una absoluta rigurosidad, sobre cada título de $100 que los buitres VIP habrán comprado en 30, 35, el gobierno les reconoce valor de 98%. Es decir, que la ganancia que van a tener es extraordinaria. Por eso perder plata, un poco de plata en intereses no les va. Además, lo que la Argentina se va a ahorrar supuestamente son alrededor de $30.000 millones en 25 años. Es nada. Pero además, lo grave de todo esto, Mario, es que cuando antes de la pandemia se hizo un ofrecimiento a los acreedores porque el ministro Guzmán y el presidente de la República dijeron que era la única posibilidad que tenía Argentina dada la difícil situación que tenía. Claro. Vino la pandemia y los acreedores le dijeron no. Entonces el ministro Guzmán volvió a hacer un ofrecimiento mejor para los acreedores, pero peor para la Argentina. Le dijeron no. Hizo un tercer ofrecimiento y le volvieron a decir que no. Hasta que hizo un cuarto ofrecimiento que, según el ministro, era absolutamente definitivo, y según el presidente también, que de ahí nos iban a mover y que el que no le gustara, se acabó la negociación y empezamos a negociar directamente los problemas que tenemos con el fondo. Y la fecha del 4 de agosto es absolutamente inamovible. Salió en todos los medios, sí. Lo dijo el presidente. Pero aquí parece que las palabras de los políticos siempre están devaluadas, ¿no? Porque ese no se convirtió en sí, y en la madrugada del 4 de agosto, el ministro Guzmán volvió a ceder, volvió a modificar la oferta, y ahí finalmente se cerró. Pero además, no es que se cerró el 4 de agosto. El 4 de agosto se cerró con estos tres grupos grandes, porque hay montones de acreedores que no se presentaron, y por eso el ministro tuvo que ampliar el plazo, que también era inamovible, hasta el 24 de agosto, que es supuestamente cuando definitivamente va a quedar cerrado, y lo hizo a través de una resolución ministerial que se publicó en el suplemento del Boletín Oficial de ese mismo día. Uh-huh. Ahora, si antes de la pandemia íbamos a empezar a pagar a fin del 2023, no íbamos a pagar intereses de vengado desde el amor hasta el arreglo, y dijimos que íbamos a pagar no más de una tasa del 2.75 de interés. Y eso se convirtió el 4 de agosto, y el valor presente, los bonos, donde se hace un cálculo de los intereses que se van a descontar, etcétera, era de entre el 33 y el 37%. Todo eso, después de la pandemia, con la extremada situación que vive la Argentina, se convirtió en vez de 37, 54.8. En vez de empezar a pagar en el 2023, enero del año que viene. En vez de que no haya devengamiento de intereses, los va a haber y se va a emitir un bono por esos intereses. Entonces, uno puede tratar de ser muy benevolente con el ministro
indudablemente ha sido sometido a todo tipo de presiones, no tengo ninguna duda, pero la realidad es que volvemos a lo mismo de siempre. ¿Y por qué digo esto? Porque formalizado el arreglo el 24 de agosto, el gobierno tiene que empezar a pagar. Claro. Las reservas del Banco Central están totalmente comprometidas. ¿Por qué? Porque hay 43.300 millones y hay deuda por 100.000 millones de dólares. Entonces, puede ser que se empiece a pagar con reservas, no lo sé. Pero lo más lógico, y hoy lo dice Carlos Leiva en una nota, y lo han dicho varios economistas, como está cerrado el arreglo, no hay default, todos estamos en paz, vamos a volver a acceder al mercado de capital. Es decir, muchachos, ya les dije que les iba a pagar, pero necesito plata para pagarles. Así que vamos a volver a endeudarnos para pagarles. Pero pongamos que no, que el gobierno de Fernández no quiera acceder al mercado de capitales porque quiera tratar de ver de otra manera, va a recurrir al Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario ahora tenemos que pagarle 44.000 millones más 5.000 de intereses, son alrededor de 49.000. Entonces tenemos que negociar plazos, porque el año que viene no podemos empezar a pagar, y el fondo tendrá que darnos un nuevo stand-by o un acuerdo de facilidades extendidas. Y posiblemente, como se iba a dar 57.000 millones de dólares al demencial gobierno de Macri, como este es un gobierno un poco más ordenado, y como nos dio 44, seguramente nos dé 5.000, 6.000 para que empecemos a pagar. Pero claro, ¿cuáles serán las condicionalidades del fondo? ¿Cuáles serán los ajustes que el fondo nos pida? Hoy, toda la ingenuidad oficialista, yo diría no tan ingenua, y opositora, no, el fondo ahora es distinto, la directora del fondo tiene otra sensibilidad, hay fotos que se han difundido donde está ella con el ministro Guzmán, el fondo es más comprensivo. Claro, si el fondo fuera tan comprensivo, ¿por qué en medio de la pandemia le pidió a la Argentina que pagara 320 millones de dólares hace un mes? Claro, lo tendría que haber condonado eso. Y los que conocemos las actividades del fondo, sabemos que el fondo no ha cambiado. Los 29 acuerdos celebrados desde que entramos al fondo siempre tuvieron las mismas consecuencias. Y que el fondo no ha cambiado, lo puedo decir yo, y nadie me puede dar bola, ¿y quiénes son? Un ciudadano cualquiera. Pero lo dijo hace 48 horas Guillermo Nitzen, el presidente de YPF, que algo sabe de finanzas internacionales, porque fue el que negoció el canje del 2005, cuando era secretario de Finanzas de Roberto Labaña. Dijo, el fondo, señores, no cambió, el fondo va a negociar con el gobierno y va a exigir condicionalidades, ajustes. Es decir, es un alivio en los 2 o 3 primeros años y después empezamos a pagar y a pagar y a pagar, porque, Mario, es la historia de siempre. Vos me decís que uno lee Página 12, La Nación, Clarín, los economistas, los empresarios, los ex-ministros endeudadores, Daniel Mar, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Alfonso Pratgay, todos están encantados, La Nación, Clarín. Claro, yo por un lado pienso que están encantados porque deben tener bonos en los fondos de inversión. Deben haber comprado bonos, el Clarín, La Nación, es decir, grandes empresarios, entonces, bueno, ahora les vamos a pagar, vamos a volver al reciclaje de siempre. Y un detalle, digo esto, yo creo que ya te lo comenté, porque a través de una auditoría del Banco Central, de 2 auditores del Banco Central, por pedido de la Fiscalía Federal número 6, pudimos acreditar que Caputo, Bausili, secretario de Finanzas, y Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, habían comprado bonos de la deuda en el 2016, cuando se emitieron bonos para pagar a los buitres. O sea, como funcionarios se emitieron bonos y como personas avesadas por el otro lado los compraron y los incorporaron a su patrimonio. Así que es muy posible que esos bonos estén en fondos de inversión que te dan una gran rentabilidad y que en este momento todos festejen porque no van a tener ningún problema. Es tremendo porque se trata casi de la mayor corrupción que tiene la Argentina, pero voy para otro lado también. Acá un gobierno llega y dice, bueno, no voy a auditar, no voy a investigar, voy a dar
por hecho de que todo es legal, porque una parte es legal de la deuda, ¿no? Aunque tiene un origen tan espurio que realmente es como un coche robado, por más que pase de mano en mano, el origen es robado, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer, ahora lo raro es que UNICEF dice que el 62,9% de niños y adolescentes en la Argentina entran en la situación de pobreza o de indigencia, es decir, peor aún que la pobreza, porque ni siquiera van a tener los insumos de vida, que es el alimento suficiente. 8 millones. 8.300.000 niños. Ahora, un gobierno podría decir, señores, miren, nosotros vamos a pagar la deuda, pero la primera deuda que tenemos es con estos 8.300.000 chicos, y después vendrán ustedes. Aguanten. ¿A qué atribuís vos que un gobierno no asuma y que parece que la única deuda que tuviéramos es con los buitres? Mira, Galbraith, en su libro La sociedad opulenta, habla de los economistas convencionales que siempre se manejan de la misma manera. Y Martín Guzmán no es la excepción, y la Argentina, indudablemente, esto lo ha hecho desde siempre. Y cuando vos ves estos festejos y estos comentarios y lo que hoy se dice, si agarrás el 92 cuando el Brady, y agarrás el 2001 con el meacanje y un año antes con el blindaje, dijeron lo mismo, ahora cambia todo, ahora se soluciona todo, porque supuestamente deben creer que a esta negociación permite que la Argentina empiece a crecer y a tener otro panorama. Ahora, esto no tiene nada que ver con los datos históricos y con los datos de la realidad. Porque como vos bien decís, eso no es un informe de un particular que está en contra del gobierno, nada menos que de la UNICEF. Ahora, uno piensa, ¿no se dan cuenta de eso? Sí, se dan cuenta, Mario. El problema es que acá hay muchos compromisos políticos y no se sale de esos compromisos. ¿Cómo podés explicar que un gobierno que asumió hace 9 meses, que ha vivido criticando al gobierno anterior, venga a respetar los compromisos del gobierno anterior y ni siquiera los discuta y ni siquiera trate de establecer responsabilidades políticas de lo que lo hicieron? Claro. Entonces, acá el problema es que Guzmán negoció, mal o bien. Unos lo dirán que bien, otros diremos que mal. El presidente firmará los decretos ahora para que esto quede perfeccionado. Es decir, el gabinete estará de acuerdo con todo esto. Ahora, ¿quién paga la deuda? ¿La paga Fernández? ¿La paga Guzmán? ¿La paga el gabinete, los legisladores? ¿O la paga el pueblo argentino? Acá nosotros somos los que pagamos la deuda, no los funcionarios que la negocian. Pero parece que eso no se tiene conciencia, entonces siguen en la misma. Y por otro lado, como yo te lo dije otras veces, esta no es deuda del macrismo, es deuda de toda la dirigencia política que aprobó la emisión de bonos que hizo Macri desmesuradamente. Y el otro día, el sábado, lo veía a Sergio Massa hablando de esta maravillosa negociación. Primero se debe haber olvidado que lo acompañó a Macri a Davos en 2016. Sí. Y además se debe haber olvidado que el Frente Renovador, que responde a él, aprobó todo el endeudamiento, todo el proceso de endeudamiento. Entonces, cuando el grado de cinismo político es de esta magnitud, ¿y cómo pueden funcionar las cosas? No, es un desastre. Pero por otra parte, otra pregunta. Acá yo recuerdo la década del 90 o anterior, cuando decían, no, ¿qué pasaría si dejáramos de pagar? Casi como que iban a caer rayos y centellas sobre el pueblo argentino. Se dejó de pagar porque no había un peso en diciembre del 2001, crisis de por medio, hambruna, caída de la Rúa, sucesión de presidentes, llegada de Adolfo Rodríguez A., y él manifestó quizás en forma de jolgorio, y eso fue el error, pero una situación que era real. Argentina no tenía con qué pagar y hubo suspensión del pago de la deuda. Pero sorprendentemente, a partir de allí vinieron los mejores años de las últimas décadas de la economía argentina, con lo cual tuvimos crecimiento a tasas chinas con suspensión del pago de deuda. Y nos ahorramos pagos por más de 40.000 millones de dólares. Entonces yo no veo por con qué antecedente histórico ellos se mueven para decir que efectivamente Argentina no podía suspender en el marco de la pandemia y de esta situación social angustiosa que tenemos. No, además lo que pasa acá, hay otro de los problemas, es que una cosa son los discursos y el relato, y otro los datos objetivos. Macri dejó el gobierno
con mucho menos déficit fiscal que lo dejó Cristina en el 2015, por un lado. Macri dejó menos LELIQ emitidas que las LEVAC que dejó Cristina en el 2015. Es decir, hay algunos aspectos que heredó Fernández mejores de lo que heredó Macri, más allá del desastre que pudo haber hecho Macri. Entonces, como estas cosas parece que si vos la decís, estás en un lado o en el otro. Pero claro, no, los números cantan. Claro. No solo cantan, sino que uno va a los sitios web oficiales y ahí están explicitados, no es que uno los inventa. Ahora, una dirigencia política que autorizó a Macri a endeudarse, hoy cuestiona ese endeudamiento. Una dirigencia política que consintió, que no controló, porque había una comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda. Yo estaba en el Senado y vi que esa comisión no se reunía nunca. Una vez se reunió cuando fue Caputo se escapó cuando le hicieron cuando se veía venir que Pino iba a hacer una serie de preguntas sobre sus offshore y negocios oscuros, y ahí hubo un escándalo con Gabriela Cerruti, se levantó, se fue, nunca más la volvieron a citar. Ahora, parece que toda esta gente no se hace responsable de eso. Parece que eso fuera nada más que responsabilidad del grupo que gobernó la Argentina del 2016 al 2019. Entonces, si no tenemos conciencia de este tipo de cosas... Ahora, a mí a veces lo que me llama la atención son esta metamorfosis, estos cambios. O sea, veo lo que está pasando en el Ecuador, donde se están negociando de la misma manera que en la Argentina, y no puedo creer que un presidente que fue vicepresidente de Correa, que estuvo con nosotros en todo el operativo de la Comisión de Auditoría, de golpe haya cambiado 360 grados, y ahora quiere hacer todo lo contrario. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que el poder financiero lo someta de esta magnitud? No se atreven a pelear, no quieren discutir, no quieren enfrentarlos. Sé que no es fácil, no es común, pero hoy acabo de leer un trabajo muy bueno, porque Carlos Leiva siempre se maneja con seriedad, pero para Carlos está maravilloso el acuerdo, no tendríamos que haber querido el default porque eso hubiera sido una catástrofe. Viste, son esas cosas anunciadas que cuando vos las analizás rigurosamente te das cuenta que no tienen que ver con la realidad. Porque además, yo no es que conozco a los acreedores por leer en los diarios, yo negocié con ellos, yo me junté con sus abogados cuando era asesor de Correa en el Ecuador, yo sé lo que buscan y lo que quieren, y también sé que estos grandes nunca van a litigar a Nueva York, porque ahí litigan los buitres, que en definitiva son tenedores de poca monta, porque uno no puede comparar al grupo Elliott con BlackRock, ni con el 6 Manhattan Bank, ni con el American, ni Goldman, etcétera, ¿no? Claro. Entonces estos grupos siempre negocian, y aunque pierdan en una determinada negociación, si vos te pones firme, ellos saben que bueno, que van a cobrar, que han ganado, que van a seguir ganando, porque pueden seguir prestándote plata. Pero parece que eso no se tiene conciencia. Sí, y por otro lado, hoy, ¿quiénes van a ser los asesores de todo este proceso? Los mismos abogados que contrató Menem en el 89, que siguieron en la Argentina de la década del 90, recontrató Duhalde del 2000, Néstor Kirchner, después Cristina, y después Mauricio Macri en sus 4 años, y ahora volvemos a los mismos. Es increíble. Es la historia vieja que se vive repitiendo. Terrible. Pero claro, uno lee a Alfredo Zayat en página 12 ayer diciendo que nos vamos a ahorrar 42.000 millones. Yo no sé de dónde sacan las cifras realmente. ¿Y sé por qué te digo no sé de dónde sacan las cifras? Porque el Intentur, que es el prospecto ya oficial aprobado, todavía no se conoce. Claro. Entonces hay detalles de cifras, de vencimientos, que excepto el gráfico, diría, precario que presentó el otro día Guzmán, nadie conoce los detalles. Y yo me acuerdo que Salvador Lozada, ese célebre juez, amigo mío, y que le trajo tantas glorias a la nación argentina enfrentando a los grandes grupos extranjeros, me decía: Alejandro, siempre las trampas están en los anexos de los decretos y en los documentos que se firman, no en lo que sale en los medios. Así es. Y lo he podido comprobar a través de estudiar años y años estos contratos. Así es. Bueno, sí, entre otras cosas, siempre hablamos con vos porque sos, lo decimos para los oyentes, para que no piensen que sos un comentarista, sos un estudioso de la realidad, te fundás en documentación,
que la estudiás a fondo y sacás conclusiones sobre la base de datos objetivos y no de operaciones de prensa, que es en general lo que vivimos, ¿no? Exacto, y te voy a dar un detallecito que fue materia de una carta que le mandé al presidente apenas asumió en enero, donde le decía que más allá de que era necesario suspender los pagos y de hacer algún otro tipo de negociación, decía que entendía que era obligatorio, que era fundamental hacer un censo obligatorio de acreedores para saber quiénes son los tenedores de la deuda argentina. ¿Quiénes son? Si son empresarios, si son medios de comunicación, si son los dueños de canales de televisión, porque eso es transparentar lo que tenemos que pagar. Porque en este momento negociás con 3, 4, 7 fondos de inversión que son innominados, no sabés de quiénes son los bonos que ellos tienen, y por supuesto, si hiciéramos eso, nos llevaríamos grandes sorpresas de exfuncionarios, diputados, senadores, empresarios, titulares, dueños de medios. Y bueno, eso lo hizo Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. No es que es una ocurrencia delirante mía, sino que lo hizo Estados Unidos con una cláusula: el que no se presenta a decir quién es, ese bono queda caído irremisiblemente y no se va a pagar más. Pero bueno, aquí vivimos siempre en la oscuridad, en el ocultamiento, en las medias verdades, y así nos va. Así nos va. Bueno, Alejandro, te voy a hacer una última pregunta, pero lógicamente que ya esta no tiene que ver con lo que ha pasado, sino con una presunción de qué es lo que puede pasar, y lógicamente que en este caso es apelo nada más a lecturas que vos puedas hacer, pero yo hago esta analogía, digo, si el dólar se cayera, porque en alguna medida han sobreemitido y porque aparte aparecen otras monedas en la geografía mundial compitiendo contra el dólar y por tanto poniendo en riesgo esta supremacía excluyente que ha tenido el dólar hasta aquí, sería como una situación parecida a cuando Napoleón invade España y pone en prisión a Fernando VII y entonces le da la oportunidad a nuestros revolucionarios de acometer, digamos, una acción audaz que en definitiva terminó dando origen a esta nación a la que amamos y que es la Argentina. ¿Vos crees que si se cayera el dólar, nuestra dirigencia está en condiciones de decir, bueno, acometamos esta oportunidad para sacar adelante a flote a este país? ¿O pensás que ni con eso podría ser? Yo creo que no, porque además tampoco creo que se caiga el dólar, porque indudablemente el capitalismo se recicla siempre, porque además hay los dos centros del poder financiero en este momento son Gran Bretaña y Estados Unidos. O sea, todos los bancos más importantes, los fondos de inversión, todo está radicado ahí. Ellos no van a dejar que eso se derrumbe. Y si bien China en este momento tiene bancos muy importantes y económicamente está expandiéndose notablemente, ni por asomo en este momento puede equipararse al poder que tiene Estados Unidos. Es decir, indudablemente este problema del dólar, por supuesto, pero vos fíjate, Estados Unidos acaba de colocar TIPS, que son títulos del Tesoro, a 30 años de plazo, a 0,25 de interés anual. Claro, nada. Y los colocó íntegramente. Entonces, eso te demuestra que más allá de estas fluctuaciones del dólar, de que pueda haber problemas, ellos, en definitiva, saben cómo manejarse a punto tal que China es permanente comprador de títulos del Tesoro norteamericano. Y yo me acuerdo que cuando fue la crisis del año 2008, uno de los grandes funcionarios del gobierno chino dijo: nosotros vamos a tener Estados Unidos porque por supuesto están sosteniendo títulos que ellos tienen. Es decir, esto lamentablemente es muy complejo. Uno no puede también tener el paradigma de saber lo que va a pasar, porque por ahí pasa algo distinto, ¿no? Sí, claro, pero no, está bien. Pero tu presunción es muy sólida. Claro, yo he visto las crisis de Estados Unidos y veo que permanentemente, es decir, salen. Y un detalle, la Unión Europea, los países de Europa están en este momento muy mal, excepto Alemania, que sus problemas son muy circunstanciales, ha gestado un plan de rescate de 750.000 millones de euros. Es decir, el sistema financiero le va a prestar a los países que tienen problemas. La mitad de esa deuda, la mitad de ese fondo va a ir para subsidios no reintegrables, y la otra mitad le va a dar plata
para que reestructuren sus deudas, solucionen sus problemas. ¿A qué tasa? Al 1% anual. Claro. A nosotros, los giles de siempre, nos van a cobrar el 5 o el 6. A ellos le van a cobrar el 1. Tremendo. Y van a ganar con el 1. Imagínate lo que van a ganar con el 6. Esa es la realidad que no sale en los medios porque nadie hace ese tipo de análisis comparativos y ve lo que pasa en el mundo y ve lo que pasa acá. Creemos que esta quinta parte de la deuda, porque lo que negoció Guzmán es la quinta parte de la deuda, que es de 330.000 millones de dólares, es la solución de todo. Ahora viene la deuda que era en pesos, ahora se va a convertir en bonos en dólares, porque según Martín Guzmán, con eso salimos más para adelante. Habrá que negociar con el fondo y el panorama no es tan fácil y es bastante complejo. Bien, bien. Bueno, sí, aparte cuando cobran tasa del 5, 6, 7%, prestan a riesgo, pero después no quieren correr los riesgos. Claro, ese es otro tema. Bueno, Alejandro, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Abrazo. Bueno, hemos hablado con Alejandro Olmos Gaona, ustedes lo han escuchado, es un estudioso, es decir, todo lo que dice lo funda en ir a la fuente, ir a los documentos, ir a los expedientes. Un protagonista, además. Efectivamente, y un protagonista que ha continuado con una obra que ha empezado su padre allá por 1982, denunciando el carácter y la naturaleza de aquella deuda ilegal y legítima